Bueno, en este primer departamental de instalaciones eléctricas se llevó a cabo ver la introducción de lo que es una instalación eléctrica, así como sus elementos, para qué sirven, sus objetivos y algunos otros temas. Bueno, como primer punto se logró ver qué es una instalación eléctrica. Bueno, una instalación eléctrica es el consumo de elementos mecánicos y eléctricos que permiten llevar energía de un punto de alimentación a un punto de consumo. Como segundo punto se logró ver los elementos, y los elementos encontramos, por ejemplo, la acometida. La acometida es el primer elemento que podemos encontrar en una instalación, porque es el punto de alimentación, es decir, la conexión del punto de provisión, que en este caso es CFE para México, a tu hogar. También tenemos los equipos de mediciones. En estas cosas son los medidores. Los medidores los podemos encontrar afuera de los hogares, que son los que nos miden por kilowatt hora cuánto consumimos de energía, y a partir de eso llevan pues unos determinados pasos para determinar el precio, digamos, de el punto o de lo que consumiste en un mes. Tenemos el interruptor principal. El interruptor principal técnicamente se encarga de una cosa: apagar o encender todo el sistema eléctrico del hogar. Es decir, si se encuentra desactivado este interruptor, no habrá punto de distribución hacia ninguna parte del hogar. Como otro punto podemos encontrar el tablero de distribución. Bueno, el tablero de distribución técnicamente puede ser como un interruptor o interruptores que llevan la energía eléctrica de este punto a uno específico. Es decir, hay diferentes, ya sean pastillas que alimenten solo los apagadores, solo los focos, y permitan paso para una cadena, por así decirlo, determinada de elementos. Esto es muy seguro en caso de que se requiera algún mantenimiento dentro de la instalación, y así solamente apagar el punto donde queremos que no haya electricidad y sin necesidad de cortar toda la energía eléctrica. De ahí tenemos también los alimentadores. Los alimentadores pues es casi lo mismo, digamos que son los puntos de donde se activa la energía o digamos donde se corta la energía. Pueden ser pastillas, fusibles, dependiendo de lo que se quiera en el hogar. Los circuitos derivados. Bueno, los circuitos derivados, pues como su nombre lo dice, son derivaciones de un determinado circuito ya preestablecido a otros que no lo estaban. Es decir, digamos, en este caso, de los mismos apagadores o de los mismos conectores se desencadenan otros circuitos que pueden llegar a alimentar otros dichos elementos o focos, digamos que en este plano, a partir de los apagadores se pueden desenlazar conexiones hacia interruptores, y de los interruptores se pueden desplazar hacia focos. De ahí tenemos las canalizaciones. Las canalizaciones, pues como lo vemos aquí, es el conjunto de elementos mecánicos para guardar, por así decirlo, o mantener seguros los cables de distribución. Por lo general los encontramos así en las empresas, debido a que pues necesitan un mayor rango de disposición para llevar a su mantenimiento. En lo que podemos decir, hay canalizaciones tipo Chadrora y los Codols, que son los más seguros. En este caso, pues no son muy seguros que digamos, porque los cables se encuentran a la intemperie y ante algún error pueden ocurrir fallas. Como otro punto tenemos las cajas de conexiones. Bueno, pues las cajas de conexiones técnicamente pues son las chalupas, por así decirlo, que es donde los cables o apagadores se instalan. Dentro de este elemento es donde se encuentran, por lo general, puede ser las lámparas, los apagadores, los enchufes, y por lo general son utilizados los rectangulares, que son estos. Otro punto por último son los accesorios. Y bueno, pues los accesorios técnicamente son los apagadores, los focos, las bombillas LED,
las conexiones y todo ese tipo. Se pueden conseguir en cualquier pues tienda, digamos. Y obviamente hay desde los más económicos hasta los más lujosos o los más caros. Bueno, además se encuentran diferentes clasificaciones de instalaciones eléctricas. Como por ejemplo, tenemos la residencial, que es la que técnicamente todos tienen en su casa, en su hogar, donde se conectan pues aparatos electrodomésticos que no requieren una exigencia muy excesiva de carga, como por ejemplo la televisión, el refrigerador, una computadora, focos, conectores, enchufes, apagadores, etcétera. En la industrial es donde ya se requiere una exigencia mayor de energía, por lo tanto este tipo de instalaciones, pues como lo dice su nombre, son industriales, requieren o soportan una carga más o una demanda mayor de energía y conducen un poco más de voltaje, es decir, por lo general se utilizan la de 220 o 440 volts. Y en la comercial, que es la combinación de las dos tipos de instalaciones, como la combinación de la residencial con la industrial, porque en la tienda comercial podemos encontrar que se requieren máquinas o hay máquinas. Además, estas máquinas se alimentan con una demanda un poco mayor que a las lámparas y a otras determinadas cosas. Entonces es la combinación de los dos, a una exigencia rigurosa y a una no rigurosa. Como otro punto podemos decir cuál es el objetivo de las instalaciones eléctricas. Bueno, el objetivo se reduce a, como primer punto, tener seguridad. ¿Por qué? Porque un sistema seguro nos permite tener una eficiencia, muy, pues, la correcta, por así decirlo, para no tener riesgos de salud o accidentes que podamos, pues, arrepentirnos en un futuro. Además, también se tiene que ver la eficiencia. La eficiencia se requiere a que tenga, o se suponga que tiene que ser lo suficientemente correcta para poder conectar la televisión, los teléfonos, la computadora sin ninguna necesidad de riesgo, porque nos tenía que generar lo que nosotros pues queríamos y necesitábamos. Aquí es donde se desenlaza el siguiente punto, que es la economía. La economía básicamente se requiere a ver y a pagarlo porque lo que quieres, por lo que necesidad que tengas. Es decir, uno en la economía busca pues gastar lo correcto, pero a cambio de que te den lo correcto. En eso se trata la economía, de pagar lo que quieres que te den. El mantenimiento es técnicamente que tenga la capacidad de llevar un mantenimiento, no que ya no se pueda llevar un corregimiento de algún error que pueda haber. No, el mantenimiento se encarga de eso, de que tenga la capacidad de poderlo mantener en condiciones exactas. La distribución, pues técnicamente se encarga de tener la capacidad de distribuir a diferentes partes del hogar o a diferentes puntos. Y la accesibilidad, que la accesibilidad básicamente es tener capacidad para poder pues enlazarte a la energía eléctrica, o pues tener en cuenta que puedes conectarte, por así decirlo, fácilmente hacia un punto de conexión sin necesidad de correr riesgos. Y a continuación tenemos los tipos. Bueno, los tipos hay diferentes. Los primeros son los totalmente visibles o instalaciones eléctricas totalmente visibles. Bueno, en este tipo de instalaciones, tal como su nombre lo dice, son donde se ven todos los cambios o todos los cables, las conexiones, los amarres, donde técnicamente no son para nada seguras, porque ante cualquier roce o cualquier toque o que alguien llegue por accidente a tocar el circuito puede llevar una descarga en el cuerpo. Entonces son las menos seguras, pero aún se siguen creando este tipo de instalaciones por la accesibilidad o por lo fácil que puede ser o instalarlo uno mismo. Además, hay visibles entubadas. Las visibles entubadas pues son aquellas conexiones que no se esperaban. Es decir, cuando por ejemplo un clima que no tenías pensado en tu presupuesto al momento de hacer la instalación eléctrica de tu casa,
no pensaste en que ibas a poner un aire acondicionado. Bueno, pues las entubadas se tratan de eso, de que a pesar de que no se pueden ocultar totalmente, pues parcialmente, o mantenerlas fuera del intemperie o en un ambiente un poco más seguros, pues las entubadas son lo que se trata de mantener el cable en un tubo para así que tengan menos riesgo ante alguna descarga o ante algún error que puedan cometer algunas personas. Las temporales pues técnicamente son en construcciones, en ferias, que solamente le pagan al distribuidor para que nos dé el punto de o la electricidad en ese punto por un determinado tiempo. Las provisionales pues son las que tienen por lo general los hospitales. ¿Por qué? Porque los hospitales no pueden quedarse sin energía eléctrica debido a que pues las hemodiálisis o algunos otros quirófanos que pueden necesitar energía eléctrica, y cuando llueve mucho o cuando hay tormentas se va la luz. Entonces las provisionales lo que tratan de hacer son de encenderse cuando no hay luz y solo se usan en ese momento para no dejar la empresa sin ninguna falla o sin necesidad de tener que hacer trabajo sin luz. Simplemente se activan cuando no hay luz eléctrica y terminan de funcionar cuando vuelve esta energía. Las parcialmente ocultas. Bueno, y dentro de las parcialmente ocultas se encuentran, pues, como su nombre lo dice, no totalmente ocultas, pero sí un poco de lo más ocultas que se pueden. Por ejemplo, en tubo, plástico, pues, en chalupas. Técnicamente no se logran ocultar en total, pero sí parcialmente, como lo dice el nombre. Las ocultas pues son las que técnicamente tienen todas las casas en estos años, y son las más estéticas porque son en ellas en las que no se llega a ver el punto de cable o el punto de conexión del hogar o de las casas. Y las más seguras, que son las de a prueba de explosión. Bueno, estas se utilizan más en la empresa donde la demanda o donde se puede decir que el tipo de empresa demanda mucha energía y por lo tanto puede haber alguna falla, algún corto o algo. Entonces son hechas de gases o de algunas cosas que puedan tapar alguna explosión o algún error que pueda existir dentro de la empresa. Por eso se dice que son las más seguras. Además podemos encontrar que después de los tipos, los sistemas. Bueno, los sistemas técnicamente tenemos 4. El primero es el monofásico a 2 hilos, que son los que tienen las casas y que por lo general son nada más de luz o de lámparas, contactos y sus sistemas pues o sus conexiones son monofásicas, tal como su nombre lo dice. Además tenemos también el sistema monofásico a 3 hilos, que se utilizan instalaciones eléctricas de alumbrados y contactos sencillos, y las cargas parciales pues no demandan tantos watts ni tantos volts. Ahora, el trifásico a 3 hilos, pues se utiliza en instalaciones un poco, pues ya más altas, por así decirlo, o que quieran un sistema de exigencia un poco mayor, donde las cargas son, tal como su nombre lo dice, trifásicas. Y su carga total ya aumenta y por lo general tienden a ser pues de unos 8000 watts y de un voltaje de conexión de unos 220. Entonces estas ya son pues las de en la industria, por así decirlo. Y el sistema trifásico a 4 hilos pues ya son las mayores, las que demandan watts de más de 8000 y el voltaje es de 220-440. Técnicamente son las que se usan en la industria porque pues sus sistemas ya son un poco más complejos debido a las máquinas que utilizan o algunos otros pues elementos. Y esto fue todo lo que yo pude rescatar de este parcial con el profesor Servando. Gracias.